El día de hoy entonces vamos a tocar o vamos a iniciar el tema del estudio de la primer forma de autocomposición indirecta llamada conciliación. Vamos a ver en qué consiste esta figura. Hagamos nuestro ejercicio como lo hemos venido haciendo a lo largo de las instituciones jurídicas que hemos estudiado, de las instituciones procesales. Cuando hablamos de una conciliación, tenemos que ver a qué se refiere el verbo conciliar. Les pregunto a ustedes, ¿a qué les suena este verbo? A pactar, a acordar. A acordar, a pactar, a ver, ¿a qué más? ¿A ¿Qué será un concordar? ¿Mande? ¿A concordar? Concordar, pero, A consentir. ajá, ¿a qué? A consentir. Los que consienten algo. Consentir, viene más de conciliar, de concilio. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez esta palabra, el concilio? Nunca. Yo sí, bueno, cuando dicen que concilió el sueño, como llegar a, Bueno, esa es una acepción. Veámoslo del siguiente modo. Miren, piensen ustedes lo siguiente. Conciliar es un verbo y de ahí da origen a diversos sustantivos. Como les decía yo, un concilio, que es una unión de varias personas con la intención de llegar a un acuerdo. Y aquí empezamos a ver estas circunstancias. ¿Quién fue el que me dijo de conciliar el sueño? yo, profesor, yo. Usted, Josué. Sí, Piense lo siguiente, Josué, ¿y cuándo lo utiliza esta expresión así como me la acaba de decir de logró conciliar el sueño? pues como cuando uno tiene insomnio y ya después de mucho tiempo logra dormirse, dice, pues concilió el sueño o así. Exactamente. Entonces, en esta idea de conciliar el sueño, tenemos en mente que esta persona estaba pasando como por un problema, como un conflicto, ¿no? Y no podía dormir. Sí, exacto. Y cuando decimos ya concilió el sueño, es como que se acabó lo que le causaba intranquilidad y pudo por fin dormir, ¿no? Entonces dense cuenta que este verbo conciliar, porque aquí ya lo tenemos adjetivizado, ¿no? Hay un conciliador. Cuando vemos nosotros la palabra conciliar, lo primero que nos debe de llegar a la mente es poner de acuerdo a dos o más personas. También será hacer compatibles dos o más cosas. O granjear un ánimo o un sentimiento determinado, como en el último caso. Vamos a conciliar. Y les pregunto a ustedes, ¿nunca se han reconciliado con su pareja? Y cuando utilizan este verbo, ¿a qué se refieren? A que tuvieron un conflicto y lo solucionaron. Muy bien. Un conflicto de cualquier índole. Diríamos, coloquialmente, se pelearon la pareja.
¿Están de acuerdo? Dense cuenta entonces, cómo es muy importante nuestras bases que hemos planteado sobre la idea de conflicto. El conflicto lo vamos a tener presente en muchos aspectos de nuestra vida. Bueno, pues una de estas formas, cuando hay un conflicto, en el caso que estoy platicando, un conflicto de pareja, utilizamos esta palabra, reconciliar. Y como bien dijo, fue Alejandra, ¿verdad? Como bien nos dice la señorita Alejandra hace unos segundos, pues es cuando se pelea, o me peleo yo con mi pareja, y ya llego y le digo, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer las paces. A ver, cometí un error, ya, cometiste un error, y vamos a tratar de seguir la relación sin conflicto. ¿Es algo así una reconciliación? ¿O no? Pero fíjense entonces que esta figura, la conciliación, pues tiene un elemento muy, muy propio. Cuando hablamos de conciliar es calmar los ánimos, como les decía yo, para que se pueda eliminar un conflicto. Entonces, vamos a decir que en el plano de resolución de conflictos, la conciliación va a tener algunos elementos. Piensen ustedes lo siguiente. Estamos hablando hoy de conciliación. Muy bien. Vamos a ver las características de esta conciliación. Bueno, como primer característica, ustedes ya saben que es bilateral. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿En qué consiste esta bilateralidad? En que los sujetos en conflicto se ponen de acuerdo para permitir la intervención de un tercero. En eso consiste este primer acuerdo. Nos ponemos de acuerdo para aceptar que intervenga un tercero, pero no únicamente aceptar eso. Bueno, sí, perdón, para aceptar que intervenga un tercero que ayude a disolver el conflicto. Como ustedes ya notaron, aquí hay una característica más. Va a ser indirecta. Porque aquí va a actuar, como ya vimos, un tercero que se llama conciliador, que vamos a ver qué es lo que va a hacer este sujeto. Muy bien. Entonces, veamos a esta figura del conciliador. Un conciliador es el tercero que actúa espontáneamente con plena aceptación de ambos interesados o que actúa acatando el expreso pedido de ellos. Es decir,
Piensen ustedes nuestro conflicto. Pensemos que la señorita Alejandra tiene un conflicto intersubjetivo conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Señorita Alejandra, ayúdeme, yo tengo mi pretensión, dame tu teléfono. ¿Qué me va a contestar usted? Que no se lo doy. No me lo da. Hay una pretensión que choca con una resistencia respecto del mismo objeto en el mismo plano de la realidad social. Disculpen que sea reiterativo, pero van a ver que el día de su examen me van a poder definir conflicto intersubjetivo de intereses sin problema. Y quien no lo haga, bueno, ya veremos qué hacemos, ¿verdad? Pero creo que esto lo he dicho fácil unas 20 veces en lo que va nuestra clase. Muy bien. En este conflicto intersubjetivo de intereses, Alejandra, si yo quisiera solucionarlo de manera unilateral directa, ¿qué tendría que hacer yo? Bueno, pues usted podría quitar esa resistencia. Yo no estoy No, oponiendo. digo, esa pretensión. ¿Y cómo se llama la figura? Es el Desistimiento. desistimiento. Entonces yo le digo, dame tu teléfono, usted me dice, no te doy el teléfono, entonces le contesto, quédate tu teléfono. Me desistí, ¿vieron? El conflicto se disolvió. Y en el caso de usted, señorita Alejandra, ¿cómo sería la forma unilateral directa de terminar el conflicto? Bueno, ahí sí yo podré quitar esa resistencia, que es el allanamiento. Perfecto. ¿Y cómo me diría? Que pues podemos llegar como a un acuerdo. No. En el conflicto. Bueno, sí. Tendría que renunciar a eso, ¿A cuál es eso? a la resistencia. Entonces, ¿qué me va a decir a mí? En el ejemplo que estamos poniendo, dame tu teléfono. Que sí se lo doy. Sí, te doy el teléfono. ¿Cuál es su resistencia? No. Y acata mi pretensión. Recuerde, no únicamente es renunciar a la resistencia, sino acatar la pretensión. Y ahora sí viene la siguiente parte que me decía. Bueno, ni yo quiero renunciar a mi pretensión, ni usted quiere renunciar a su resistencia. Entonces tendremos que utilizar una manera de autocomposición bilateral directa. ¿Cómo se llama esa forma? Es la transacción. Transacción. Y entonces intentaremos llegar a un acuerdo. Mire, usted deme su celular lunes, miércoles y viernes y yo le permito utilizar mi laptop. ¿Se dan cuenta cómo hicimos recíprocas concesiones? Bueno, pero pensemos que Alejandra me contesta, no, maestro, a mí ni su laptop ni nada, mi celular es mi vida y si me lo quita, desaparezco. Entonces, no hemos logrado solucionar nuestro problema. La conciliación puede ocurrir de dos formas. La primera, pensemos que la señorita Denise ve que la compañera Alejandra y yo tenemos un conflicto. ¿Estamos? Y no podemos solucionarlo. Entonces, Denise espontáneamente llega ante nosotros para tratar de solucionarlo. Y Denise me dice, Polanco, pues ¿para qué quiere el teléfono? O vamos a intentar ver por qué motivo están peleando. Y también le dice a Alejandra, para que este supuesto sea aceptado, primero que nada, Alejandra y yo debemos de aceptar la intervención espontánea de Denise. ¿Se dan cuenta cómo está inmersa nuestra voluntad? Si llega Denise y me dice a mí, oye Polanco, yo le digo, ¿y tú qué te metes? ¿Podrás seguir conciliando? Pues no, yo no te invité, ¿a ti qué? Pero si lo acepto
Y también Alejandra podrá realizar su conciliación. Dime, Josué. No, me equivoqué, profesor, perdón. Ah, ok. Una segunda forma de intervención es por acuerdo expreso entre Alejandra y yo. Si yo le dijera a Alejandra, mire Alejandra, seguimos con el conflicto. Este conflicto que tenemos no desaparece y bueno, hay que solucionarlo porque imagínese estar todo el semestre con intereses encontrados, va a ser difícil, ¿no? Entonces, señorita Alejandra, ¿usted conoce a Osvaldo Villa? ¿Sí? ¿Sí lo conoce? Ah, bueno, no, pero sé que está en el salón de clases. Bueno, supongamos que lo conoce. ¿Le parece si le pedimos a Osvaldo que nos intente ayudar? Porque usted y yo no podemos. Todo esto con la finalidad de solucionar nuestro problema. ¿Cómo ve? ¿Le parece adecuado? Sí. Entonces acudimos con Osvaldo. Osvaldo, Alejandra y yo tenemos un problema que se llama conflicto intersubjetivo de intereses. Y venimos a ver si usted nos ayuda a solucionarlo. Entonces, fíjense qué es lo que va a ocurrir. El conciliador no va a dar propuestas de solución, sino que su función va a estar encaminada a dar un consejo y hacer ver los inconvenientes que pueden generar que este conflicto siga, pero sin dar soluciones. En dado caso de que logre que las partes entendamos que nos puede salir peor estar en conflicto que solucionarlo, seremos las propias partes las que lleguemos a la solución. Y así decidiré yo desistirme, decidirá Alejandra allanarse o decidiremos conjuntamente hacer una transacción. Luego entonces, resulta claro que la actividad del conciliador, de este tercero, solamente consiste en ser un medio de acercamiento para que los interesados lleguen por sí mismos al resultado del conflicto. Es decir, el conflicto se disuelve, no se resuelve. Es decir, no hay una decisión de un tercero, sino las propias partes lo terminamos. Entonces, aquí tendremos qué características va a tener el conciliador. ¿Qué características va a tener? Bueno, ya vimos que puede ser su actuar espontáneo, y en ese caso requiere la aceptación de ambas partes. ¿Eso queda claro? Puede ser
Siguiente característica. A petición expresa de ambas partes. Es otra forma de intervención. Otra característica. El conciliador, como su nombre indica, no da propuestas de solución. Sino lo que intenta es señalar los conflictos, es decir, señalar el mayor, las desventajas de continuar en conflicto. De tal modo que les enseña a las partes, pues que resulta peor para ambos tener este inconveniente o no. Piensen lo siguiente, Denis le podría decir a Alejandra, oye Alejandra, ¿pero a poco te conviene tener un conflicto con el maestro? Piensa que este conflicto, pues el maestro te puede guardar rencor. Y al rato tiene que calificarte, ¿no es así? Y a mí a su vez me podrá decir, maestro, pero qué afán de tener un problema con Alejandra. Esto le puede perjudicar, ¿no creen? El resto de sus alumnos, pues lo va a concebir a usted o va a tener la percepción de que usted es una persona intransigente. Y no le conviene a ninguno de los dos. ¿Están de acuerdo? Y posiblemente yo diré, no, pues si me sale más caro tener un problema, mejor voy y me compro un celular. O lo mismo Alejandra, ¿no? No, imagínate, repruebo la materia y luego hay que recursarla y es un problemón. No, no, no. O yo soy becada y si repruebo me quitan mi beca. ¿Se dan cuenta? Entonces, ante estas situaciones, o yo desisto, o Alejandra se allana, o hacemos una mediación. Por lo tanto, decía yo, en las características que estábamos viendo era la C, ¿verdad? No propone soluciones, sino que solo intenta avenir los intereses en conflicto. Esto es una característica muy importante de la conciliación y les va a permitir a ustedes diferenciarla de las demás, de la mediación y del arbitraje, porque es muy común confundir una con otra. Bueno, ustedes ya sabrán que cuando se trate de mediación, tenemos siempre que entender, perdón, de conciliación, tenemos que entender que el conciliador no nos va a dar una propuesta de solución. Si nos está dando una propuesta de solución, ahí estaremos en presencia de otra figura.
¿Queda entendido? Lo importante de las características es que nos permita diferenciar perfectamente de qué se trata cada institución. Entonces, en el caso que estamos platicando, Denise nunca va a llegar a darnos una propuesta de solución, sino lo que va a intentar es que Alejandra y yo tratemos de resolver. Un segundito. Les decía, ustedes van a identificar una conciliación con esta primer característica. Las características nos sirven para identificar a las instituciones. Y recuerden que hay una regla, un principio universal de la lógica, que es el principio de identidad. Váyanse acostumbrando a utilizarlo. Una cosa es o no es, no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Estamos? Entonces, si yo digo, esto es conciliación. Y será conciliación siempre y solo si el tercero que interviene no da propuestas de solución, sino que se limita a realizar el avenimiento de las partes. ¿Queda entendido esto? Por lo tanto, la siguiente característica es que serán las mismas partes las que disuelvan su conflicto por medio de las formas de autocomposición estudiadas previamente. Es decir, estas formas, pues ustedes ya saben que son desistimiento, allanamiento o transacción. La función del conciliador será lograr disolver o avenir los intereses que están en choque. Entonces tenemos dos intereses en choque y se va a tratar de que esto se vaya. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes la pirámide que vimos la clase anterior? Y en esa pirámide, ¿qué nivel de voluntad tiene la conciliación? 100%. 100%. 100%. ¿Se dan cuenta ustedes por qué es un 100%? Porque si Alejandra pretende actuar si Denise pretende actuar espontáneamente en el conflicto que tengo con la señorita Alejandra, pues vamos a ver que tanto Alejandra como yo tenemos que dar nuestra voluntad para que ella intervenga. ¿Están de acuerdo? En el primer supuesto. En el segundo supuesto, Alejandra y yo expresamente pedimos la intervención de ella. Entonces hay una voluntad de un 100% para que intervenga. Pero veamos por qué hay 100%. Denise de algún modo intentó darnos una pauta para solucionar nuestro conflicto. No. Somos Alejandra y yo quienes al ver
todos los inconvenientes que tiene nuestro conflicto y los pros que va a tener solucionarlo, pues quienes vamos a decidir hacerlo de manera de autocomposición directa. Entonces tenemos un 100% de nuestra voluntad inmiscuida. ¿Qué posibilidad hay de cumplimiento voluntario de este tipo de solución de conflictos? De acuerdo a la pirámide. 100%. 100%. 100%. ¿Por qué? Porque en la conciliación, el deber de Denise va a ser analizar que tanto Alejandra como yo estemos satisfechos con la forma que elijamos. De tal modo que yo crea que fue lo mejor cómo solucionamos el conflicto y Alejandra piense lo mismo. Por lo tanto, al estar ambos convencidos de que esta es la mejor solución, vamos a tener que respetar o lo vamos a hacer gustosos esta forma que hemos elegido. Ya sea mi desistimiento, ya sea el allanamiento o ya sea una transacción. Ahora, ¿cuándo hay que usar conciliación? Aquí viene lo interesante. ¿O cuándo se recomienda utilizar las conciliaciones? Las conciliaciones se recomiendan usar, o este mecanismo alterno de solución de conflictos, se recomienda usarlo cuando las partes en conflicto van a seguir teniendo una relación a futuro. En el caso concreto, Alejandra y yo tendremos que seguirnos viendo a futuro. Pues por lo menos el resto del semestre, ¿no? Entonces, como vamos a seguir teniendo una relación por cualquier otra cuestión, en este caso la estudiantil, pues lo más sano es que conciliemos nuestro conflicto. Tengamos nuestros intereses que estuvieron encausados hacia un mismo lado, para que el resto de la relación que tengamos sea pacífica y ordenada. ¿No es así? En materia procesal, ¿dónde podemos, bueno, en materia de conflictos, pues dónde vamos a tener conciliaciones o dónde se recomienda utilizar la conciliación? Se recomienda utilizarla en temas de derecho de familia, principalmente en cuestiones de menores. Es decir, hay un niño, la pareja decide terminar su relación por el motivo que sea, pero están de acuerdo que esta pareja tendrá que seguir teniendo relación para la convivencia del menor. Se tendrán que seguir viendo, ¿no? Si el niño tiene, vamos a inventar 6 años, pues mínimo se tienen que ver 12 más hasta que cumpla la mayoría de edad. Y ustedes se imaginan si van a estarse peleando 12 años, qué complicada va a ser esa relación. Tanto para los padres como para el menor. En ese caso, lo que se debe de hacer es tratar de conciliarlo. Y la función del conciliador es ver por qué surge el conflicto.
y tratar de ver los intereses encontrados. De tal modo que ya no estén encontrados. Y así me dirá Denise, pero Polanco, ¿por qué le quiere quitar el teléfono a Alejandra? Y yo le diré, pues es que no me hace caso. Yo no puedo competir contra el teléfono. Estamos en clase y en lugar de hacerme caso está jugando con su teléfono. Le hace el cuento, lo pone al lado de la pantalla de la cámara donde yo no lo veo y ahí está jugando en lugar de ponerme atención. Bueno, y a lo mejor Denise puede decir, oiga maestro, pues tiene ahí usted un punto. Pero la solución será quitárselo. Abel no podrá hablar con él. Y lo mismo, Denise irá con Alejandra. Oye, Alejandra, a ver, ¿qué ocurre? Polanco dice que el pleito que tiene contigo se debe a esto. ¿Tú estás utilizando tu teléfono en clase? Pues ella dirá, no, no lo estoy utilizando. O sí lo estoy utilizando, pero lo estoy utilizando para buscar los conceptos que pide el maestro. Ah, perdón. Ah, entonces lo estoy utilizando para mi clase. Yo pensé que andaba en WhatsApp. ¿Y se dan cuenta cómo los intereses se van alineando? Porque a veces los conflictos también pueden darse por un malentendido. Por creer que yo tengo derecho a mi pretensión. ¿Estamos? Entonces, somos nosotros los que resolvemos. Si Denise logra que mis intereses y los de Alejandra se alineen, hay una probabilidad de un 100% de que respetemos esta conciliación. Lo mismo pasará. Bueno, esto platicado suena fácil y bonito, pero cuando tenemos intereses y pasiones, como ocurre en un problema de derecho de familia, pues es más difícil, ¿no creen? Y la función del conciliador es identificar qué es lo que realmente está ocasionando el conflicto para lograr el entendimiento. Y así frecuentemente ocurre. Recién me tocó un caso donde me dice en este caso una mujer, una madre, me decía, mire, yo quiero demandar el pago de alimentos y le digo, bueno, está muy bien, pero pues hay que señalar un régimen de visitas entre el menor y su padre. No, 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 yo no quiero que lo vea. Pero señora, pues no es que usted quiera. Es un derecho y ni siquiera del padre, del menor. Nos lo va a pedir la autoridad. Hay que hacer una propuesta y tratar de llegar a una especie de punto medio. Fíjense, su primer supuesto era que no lo vea. Si no me paga, no ve al niño. Le digo, señora, creo yo que estamos malentendiendo la situación, ¿no? Porque si no, entonces el padre va a decir, pues, ¿cuánto cuesta que lo tenga todos los días? Y hasta donde yo sé, ese pedacito de luz que tiene que se llama hijo, pues no es un objeto, ¿o sí? ¿Podemos nosotros estar hablando de esta circunstancia? No tiene sentido. Entonces hay que explicar, pero fíjense que yo no estoy dando una propuesta de solución. Yo solamente le digo, bueno, así para empezar, no nos lo va a aprobar un juez. ¿Por qué? Pues porque tiene que haber algún régimen. Bueno, que sí haya. Que lo vea, voy a inventar, martes y jueves
de 10 de la mañana a 12. Oiga, señora, pregunto, ¿el papá del niño no trabaja? Ah, sí, sí trabaja. ¿Y de qué trabaja? Es cajero de banco. ¿Y cómo pretende usted que visite al menor o que conviva con el menor martes y jueves de 10 a 12? Pues, ¿qué no está trabajando esos días? Bueno, sí. Pues es que usted me dijo que tenía que haber un día, ¿no? Que propongamos algo. Pero señora, esto que usted propone, pues de antemano sabemos que no es viable, ¿o sí? Pues a mí me parece que no tiene sentido. O sea, no es hacer una propuesta que se puede sentir hasta ofensiva. ¿No lo percibirían así ustedes? Entonces, en lugar de estar conciliando, en lugar de tratar de solucionar, lo que vamos a hacer es avivar la llama. Creo que tampoco es idóneo. Bueno, está bien. Entonces, que sea los días, voy a inventar, lunes y miércoles de 4 de la tarde a 7 de la noche. Bueno, parece bien. Ya tenemos siquiera un inicio de conciliación, ¿se dan cuenta? Y después me dice la señora, pero que la convivencia sea en mi casa y donde yo esté viendo a mi hijo. Pues señora, pues creo que otra vez vamos a tener problemas, ¿no? Porque si usted lo que ya tiene es que terminó su relación y ahora, por lo que yo estoy escuchando, existen ánimos caldeados entre usted y el señor, pues él también lo va a sentir como una especie de agresión tener que convivir con su hijo bajo la supervisión estricta de usted, ¿o no? Pregunto, ¿este señor ha sido violento con el niño? ¿Usted tiene temor de algún daño que le pueda ocasionar el señor a su hijo para que tenga que estarlo viendo las 3 horas que conviven? No, nunca ha pasado. Pues entonces, señora, como que tampoco tiene caso, ¿o sí? Y pensémoslo del otro lado. A veces me toca que los señores son los que ponen trabas, pero que no tienen que ver con el plano de lo legal, sino que ya son otro tipo de cuestiones. No, 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 no. A ver, yo no le voy a dar, voy a inventar, 10,000 pesos de pensión, porque de seguro ni lo voy a usar con mi hijo, se va a ir a gastarlos en otra cosa. Bueno, a ver, yo no puedo convertirme en un fiscalizador y para ver que cada peso que le entregue a, a la madre del niño sea único y exclusivamente para él, para el menor, ¿no? De tal modo que si la señora compra en el mercado 1 kilo de cebolla, hay que fiscalizar que el kilo de la cebolla se lo vaya a comer el niño. Y a ustedes les da risa, pero van a ver que esto ocurre todos los días. Entonces, la función del conciliador va a ser tratar de alinear estos intereses y explicarle a estos padres que lo que importa es la convivencia del niño. De tal modo que el niño tiene el derecho de convivir con ambos padres y este derecho únicamente puede ser limitado por una declaratoria judicial. Y entender que si la convivencia es en buenos términos, pues seguramente el desarrollo del menor será más sano.
y también en lo personal, porque imagínense qué pereza cada semana estarle viendo la cara a alguien que odio y estarme peleando. Y de verdad se pelean por cosas muy, muy ridículas, ¿eh? Oiga, es que yo llego a las 5 de la tarde y ya debe de estar el niño en la puerta peinadito con limón, su rayita de Benito Juárez, y yo casi, casi no me tengo ni que estacionar. O sea, abro la puerta y me lo tienen que subir. Y aparte que en su mochila me pongan ropita limpia por si se me ensucia, comida, que ya me lo den cambiado y comido, de tal modo que yo únicamente conviva y juegue con él. Para cuando se lo regrese a su madre, pues ya es boleto de ella. Obviamente le vamos a decir a ese señor que está mal de su cabeza, ¿no? Oiga, no puede usted pretender algo así. Y lo mismo, la señora, ¿no? Es que se lo llevó al parque y esto me tocó, o sea, me promovieron un incidente en un asunto familiar. Se lo lleva al parque y me lo regresa con un raspón en la rodilla. Y me dijo que estaban en el parque y el niño se cayó. Un niño de 3 años, qué descuido del padre. Por lo tanto, vengo ante este juez de lo familiar a pedir que se cancelen estas convivencias porque tengo temor fundado de que mi hijo salga lesionado. ¿Creen ustedes que esto sea aceptable? Pues no. Y es obvio que el problema no es el raspón en la rodilla del niño, ¿verdad? Ahí tenemos un problema distinto que tendremos que encontrar cuál es para poder conciliar. Si no, se van a seguir peleando toda la vida. Ese niño cumplirá 18 años y seguirán peleándose los padres. ¿Queda claro? Entonces, la función del conciliador es complicada. Conciliar un conflicto no es sencillo y no se puede hacer en una sola sesión, en 10, 15 minutos, sino requiere trabajo. Por lo tanto, ¿qué otras características va a tener nuestra conciliación? Vamos a ver. Ay. Ay, se me está quitando mi pizarra. Ya. ¿Ahora sí se ve? Sí, ya se ve. Vamos a ver que puede existir conciliación privada, que es como la que platicamos aquí en nuestro caso, cuando Alejandra y yo pedimos la ayuda de Denise. ¿Estamos? Esto, pues como ustedes saben, es una forma de solucionar conflictos muy antigua. Que un tercero que quiere a ambas partes intente que no estén peleando, pues esto ha existido desde siempre. ¿Están de acuerdo? Pero veamos lo que nos interesa. Bueno, pueden existir conciliadores privados certificados y nosotros podemos llevar nuestros conflictos ante ellos para que intenten resolverlos. Recuerden que yo les explicaba que la figura o quien realiza esta actividad se llama facilitador. Y el facilitador va a tener una rama de herramientas para intentar solucionar, que se llaman mecanismos alternos de solución de controversias. Y dentro de ellos el facilitador podrá utilizar la conciliación, podrá utilizar la mediación, podrá proponer otras cosas. ¿Estamos? Pensemos, si yo veo que no es posible conciliar, pues intentaré otra forma. Pero tengamos entonces que hay conciliación privada
Y la otra forma que vamos a tener la conciliación es será la conciliación pública. Y la conciliación pública, reitero, es un mecanismo alterno de solución de conflictos, a los cuales el Estado está obligado a proporcionar. Por favor, abran su Constitución y vayan al artículo 17 constitucional. Y busquen en este artículo 17 constitucional, creo que es segundo o tercer párrafo, busquen mecanismos alternativos de solución de conflicto. ¿Quién lo ubica? Este 17 va a ser muy importante para la teoría del proceso, ¿eh? ¿Quién ya lo identificó? Yo, profesor. A ver si es usted tan amable. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiera supervisión judicial. Muy bien, aquí tenemos que por mandato constitucional el Estado va a tener la obligación de crear leyes que nos den mecanismos alternos de solución de controversias. Estos mecanismos alternos pues serán los procedimientos legales que podemos utilizar los ciudadanos. De ahí que esto se deriva a una conciliación pública. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir que es pública? Bueno, que va a existir una institución establecida por el Estado con servidores públicos que nos ayuden a resolver nuestro conflicto. La Constitución dice, en materia penal tendrá estas características. Pero la Constitución señala que será en todas las materias. ¿Queda entendido? Da particularidades de la materia penal y así ustedes deben de saber que existe la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos en materia penal. Entonces dense cuenta la importancia de esta figura hoy en día en nuestro país. Otro grupo me preguntaba de algunos libros que han estado revisando, que han estado leyendo de teoría del proceso. Lo que yo les comenté es que tengan cuidado o lean los libros de acuerdo al contexto en el que fueron escritos. Porque algunos de estos libros no hablan de esta figura de las conciliaciones públicas. ¿Por qué? Pues porque en esa época que se escribieron no existía esta reglamentación constitucional. Quien me leyó esto puede ver ahí con qué fecha se reformó este párrafo de la Constitución. Ahí viene. Bueno, si lo están leyendo en línea, aparece, no sé si en su Constitución física. ¿No les aparece? ¿A ninguno?
Profesor, pues bueno, no sé si sea esta, dice párrafo adicionado el 15 de septiembre de 2017. Es ese. O sea, estamos hablando de 2017. Tiene 4 añitos. Bueno, va a cumplir 4 añitos la reforma constitucional. Por eso hay que entender en el contexto de los libros. ¿Estamos? Algunos autores no manejan todavía estas circunstancias y se limitan a la conciliación privada. Pero hoy en día ustedes, todos y todas, deben de entender que existe esta figura y es una herramienta muy preciada, muy importante para solucionar un conflicto. Yo les comentaré, en materia penal, tengo un conflicto de índole incumplimiento de obligación alimentaria, donde los señores llevan peleándose 3 años. Surge en el plano de lo familiar y deriva al plano de lo penal. Pues muy bien. El procedimiento penal creo ya va a cumplir 2 años. Y he intentado, yo le he dicho a mi cliente que lo que conviene, yo voy por el acusado. Y le he hecho ver que lo que conviene pues es conciliar el problema. Que se pongan de acuerdo porque tienen que seguirse viendo y él tiene que seguir dando alimentos por mandato de ley. Mínimo hasta que los menores cumplan 18 años. Tiene 3 menores. Y todavía me dice el cínico, bueno, pero el mayor ya tiene 17. Le digo, pues sí, señor. Pero faltan otros 2. Uno de 10 y otro de 6. Pues, ¿qué va a seguirse peleando usted todo el rato? Les tiene que dar al... Eso es obligatorio. No tengo yo cómo evitarlo. Entiéndanlo, por favor. ¿Estamos? Bueno. Créanme que fácil nos llevó 10 intentos lograr la conciliación. Entre el asesor, ellos tienen una asesora jurídica, es la abogada de la víctima, su servidor y las propias partes. Entonces, primero era, pónganse de acuerdo entre los señores que tienen el conflicto. Y luego dennos ustedes el acuerdo que han hecho para que le demos forma jurídica. Y bueno, entre que se caía por un lado, se caía por el otro, ya teníamos según todo listo y pum, se volvió a caer. Hasta que hemos llegado en este momento ya a una solución en el que parece estar de acuerdo todos. Si esto es así, si tanto mi cliente se siente satisfecho con esta solución, como la contraparte, la señora, siente que también está bien, pues hay una probabilidad muy alta de que esto se cumpla. ¿No creen? Pero dense cuenta cuánto trabajo costó. Y estamos en materia penal. Esto tiene que ser aceptado por un juez. Falta todavía que nuestra solución sea aceptada. De ahí viene lo público. Pero una vez que esto es aceptado, terminamos un conflicto y se emite un acto de autoridad. En materia civil existen los centros de mediación. El Poder Judicial de la Ciudad de México tiene un centro de mediación. El centro de mediación, su función es precisamente esta. Yo acudo y les digo, oiga, llego al centro de mediación, es una institución pública que tiene como finalidad tratar de ayudarnos a resolver nuestros problemas.
Entonces yo llego al centro de mediación y les digo, yo tengo un problema con Alejandra. Les pido que me ayuden a resolverlo. No le estoy demandando. Lo que van a hacer es citar a Alejandra sin apercibimientos, sin ninguna amenaza. Le van a decir, Alejandra, mira, Adrián dice que tiene un problema con usted. Si es su deseo, por favor, preséntese aquí el día viernes a mediodía y vamos a ver si podemos solucionarlo. Si Alejandra decide ir, porque es completamente voluntario, dense cuenta, yo cuando acudo al centro lo hago de manera voluntaria, ¿no? Y Alejandra lo hará también de manera voluntaria. Si esto ocurre, ahí tendremos personal especializado que se llaman facilitadores que nos ayudarán a intentar de disolver nuestro conflicto. No nos van a obligar. En ningún momento nos van a decir, bueno, pues si no quieren, entonces yo digo quién tiene la razón y se acabó. Le quito el teléfono a Alejandra o tú, Polanco, ya cállate y vete. Nunca va a ocurrir. ¿Se dan cuenta que es una forma más amigable? Vamos a entender esto. Y más adelante analizaremos, o cuando les toque en sus clases de Derecho Procesal Civil, ya verán que hay una etapa en el proceso ordinario que se llama de conciliación. Ya la entenderemos, veremos si cumple estas características. Pero vamos a ver que no las cumple. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cuando se estableció esto, la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales, pues fue muchísimo antes de esta reforma constitucional. Fue antes de todo esto que les acabo de platicar. Entonces, obvio, pues el legislador secundario lo reglamentó de un modo distinto. ¿Estamos? Pero ustedes ya a partir de este momento saben que existe la conciliación pública, saben cuáles son las características y van a notar los elementos de la misma. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces ya entendieron el porcentaje de voluntad de las partes, así como la posibilidad de que se acate voluntariamente. Recuerden, esto es posibilidad. ¿Puede darse casos en los que no se acate? Por supuesto. Puede darse casos donde se acate en un 100%, en un 80%, en un 40%. ¿Sí queda? ¿Entendido? Y créanme que en materia de familia es lo mejor. Pero hay que velar, o el facilitador tiene que velar, que no sea avasallado una de las partes, porque también se da mucho. Se da mucho. Donde una de las partes dice, ya, fregada, ya quiero quitarme el problema. Oiga, pero a ver, es que esto no tiene ningún beneficio para usted. Todo está a favor del otro. No importa, ya, que se acabe. Pues creo que eso no está solucionando ningún conflicto. Y la posibilidad de que se cumpla va a ser muy baja. Seguramente en 15, 20 días o un mes estarán otra vez en nuestra oficina con un nuevo conflicto. Entonces, hay que entenderlo, hay que analizarlo para que les quede claro. Al respecto, vamos a regresar cuando analicemos el tema de las instancias. ¿Queda claro? Ahí vamos a volver a estudiar estos mecanismos alternos de solución de conflicto.
alternativos de solución de controversias que dice la Constitución, los vamos a estudiar. Entonces, dejen ahí un asterisco porque vamos a regresar a ellos. Bueno, ¿quedó claro entonces toda la conciliación? ¿Tienen alguna duda? Ninguna. Entonces sí quedó claro que el conciliador no da propuestas de solución, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues si no hay ninguna duda, vamos a terminar nuestra clase el día de hoy y tendremos nuestra siguiente sesión con el tema de la mediación. ¿Sale? Descansen, excelente resto de jornada. Nos vemos, hasta luego. Muchas Buenos gracias, días, profe. profe. Hasta luego. Chao, profesor. Hasta luego.